Nao pregunta, en un vídeo comentaste brevemente que la meritocracia era un tema complicado. ¿Podrías explicarnos por qué? Bueno, de entrada porque meritocracia significa gobierno de los mejores, de aquellos que son más meritorios. Y yo no creo, evidentemente, que deban gobernar los que son mejores o los que tengan más mérito para gobernar. Tiene que gobernar cada persona sobre su vida. El ideal liberal es más bien el autogobierno, no el gobierno de los más meritorios. Eso de entrada. Luego, si entendemos la meritocracia como el reparto social de bienes, de derechos, de estatus en función del mérito, también me parece un principio muy peligroso, antiliberal. Los derechos son universales e iguales para todos los ciudadanos, con independencia de si tienen mérito o no tienen mérito, y los bienes que consigan son bienes que han de conseguir haciendo uso de su libertad y cooperando voluntariamente con otros, al margen de si hay mérito o no hay mérito. Y ya por último, es que el mérito es algo muy subjetivo. En un vídeo anterior me preguntabais, ¿cómo puede ser que un futbolista cobre más que un médico? Como si eso fuera contrario a la meritocracia. Pues a lo mejor lo es, no lo sé, pero ¿por qué el médico tiene necesariamente más mérito que el futbolista? ¿Quién aprecia eso? Lo apreciará cada persona individualmente. Si considera que ha hecho más méritos para cooperar con él y para tratar con él uno que otro, pero que haya un mérito objetivo que todos debamos reconocer al margen de nuestras preferencias, pues me cuesta verlo. Y por tanto, si el mérito es subjetivo, no es objetivo, y hay tantas visiones de méritos subjetivos como personas, pues ¿cómo establecemos un reparto objetivo de los bienes, de los derechos, de los estatus sociales a partir de méritos subjetivos que no son iguales entre sí? Cada uno tiene los suyos, pues no se puede. Entonces, creo que es un principio que no tiene mucho fundamento, más allá de decir el que se esfuerza debería ser recompensado. Bueno, pero es que ese principio también es muy relativo. El que se esfuerza, ¿cómo y dónde? Pues el que se esfuerza en sociedad cooperando con otros deberá ser recompensado en función del valor que otros aprecien que ha generado. No debe ser recompensado en abstracto por la sociedad al margen de las relaciones cooperativas y del valor que genere dentro de esas relaciones cooperativas. Vamos, que al final, si tienes derechos individuales basados en la libertad, la propiedad de los contratos, la meritocracia es innecesaria, no aporta nada, salvo en algunas ocasiones cargarse, atentar esos derechos individuales. The Economist acaba de publicar un ranking clasificando a los 23 países que conforman la OCDE según lo hayan hecho económicamente mejor o peor a lo largo de la pandemia, desde finales de 2019 hasta el tercer trimestre del año 2021. El país que lo ha hecho mejor ha sido Dinamarca. ¿Y cuál es el país que con diferencia lo ha hecho peor? España. España es el país donde el PIB ha caído en mayor medida, el triple que el siguiente país donde más ha caído el PIB, que es Reino Unido. En España ha caído en torno a un 6%, en Reino Unido alrededor de un 2%, en Dinamarca ha crecido un 2%, en Noruega ha crecido un 3,5%, pero España también es el país donde más ha caído la renta familiar, donde más ha caído la bolsa, uno de los países donde más se ha hundido la inversión y uno de los países donde más ha aumentado la deuda pública. Como decía, somos con mucha diferencia el país que lo ha hecho peor a lo largo de la pandemia. ¿Y a quién debemos agradecérselo? Estás comparando beneficios. No, yo no estoy comparando. Sindicato Técnico de Hacienda. Pues el Sindicato Técnico de Hacienda. Pero tú la fuente no la das. Tú si te he dicho que el informe auditado de cada empresa del IBEX 35. Y esto también sale de los informes del No sale del informe. Vale. Sale de la agencia tributaria, donde si te lees el informe verás que comparan beneficios mundiales con impuestos pagados en España. No es una buena comparativa. Luego, también has dicho que los beneficios empresariales han subido un 11% entre 2008 y 2018. Ahí estás hablando de lo que se conoce como excedente bruto de explotación. El excedente bruto de explotación no son los beneficios empresariales o no son solo los beneficios empresariales. En el excedente bruto de explotación te entra la renta de los autónomos, te entra el alquiler que nos imputa el INE a todos los que vivimos en una vivienda en propiedad, te entra la depreciación del capital y solo en última instancia los beneficios empresariales. Si eliminas los otros componentes que no son beneficio empresarial, verás que el beneficio empresarial no sube. Fuente, Banco de España. Los beneficios empresariales son hoy un 33% inferiores al inicio de la crisis. Bueno, a ver, es una fuente de otros, esto es así. Crisis. El PP es un partido hipercorrupto desde principio a fin. El PP es una peste, claro que es una peste.
De los políticos hay que desconfiar siempre porque su negocio es mentir para alcanzar y mantenerse en el poder. Por desgracia, muchos jóvenes siguen siendo ingenuamente idealistas y confían en la llegada de un político mesiánico que les resuelva todos los problemas y todas sus inquietudes. La última vez que hubo una oleada masiva de jóvenes ilusionados con un político fue con Joe Biden. Joe Biden no solo nos iba a salvar de Trump, sino que iba a transformar Estados Unidos. Pues bien, los jóvenes empiezan a desilusionarse y a darse cuenta de que Biden es tan vendemotos como el resto de políticos. Ahora mismo los jóvenes estadounidenses son el grupo de edad que más desaprueba la gestión de Joe Biden. Hay un 30% que la aprueba y un 50% que la desaprueba. Y no solo son el grupo de edad que peor valora a Biden, también el que más ha deteriorado su valoración desde el comienzo del mandato de Biden, los que más se han desilusionado. Parece que algunos solo pueden aprender la realidad de la política dándose golpes contra esa realidad.